Quedan 13 días, o si este terminó, 12 días, depende cómo se cuente, para el 4 de septiembre, que es el día marcado hace un tiempo ya, como la fecha para que la ciudadanía se exprese de manera obligatoria, no olviden eso, si aprueban o rechazan la propuesta de constitución que nos hizo o nos hace la Convención Constituyente. Nos hizo porque ya está disuelta. Y bueno, las campañas están desplegadas con todo, lo único que no hay, porque hay restricciones de encuestas, pero el análisis sí se puede hacer y para eso tenemos a dos personas que nos van a ayudar a mirar cómo se desarrollan las negociaciones y los escenarios. Gloria de la Fuente es académica de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica. Gloria, muchas gracias como siempre por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Hola Matías, ¿cómo estás? Buenas noches Rodrigo. Muy bien, ahí aprovecho de saludar a Rodrigo Arellano, que es vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Muy buenas noches, Rodrigo, gracias por estar con nosotros. Uy, está muteado, Rodrigo, me parece. Rodrigo, está muteado. A ver. Absolutamente, ahí estaba sí. silenciado. Ahí sí. No, te decía que muchas gracias por la invitación y encantado de estar contigo y con Gloria acá compartiendo. Bueno, parece que hoy es más importante saber si se vota apruebo o rechazo para reformar o qué es lo que pasa el 5, qué es lo que pasa el 4. Miren la paradoja de esto. ¿Por qué es eso? ¿O ustedes creen que es un error de análisis y hay que fijarse todavía que está mucho más líquido de lo que algunas encuestas dicen? ¿Cuál es su percepción, Gloria? Mira, yo creo que la tendencia en las encuestas era más o menos clara en los últimos días, pero era una diferencia bien estrecha en rigor. O sea, las encuestas que mostraban lo que vimos hasta que se pudieron publicar, digamos, eran diferencias entre 8 y 10 puntos. Por lo tanto, todavía hay cosas que pueden ir pasando y en eso yo creo que las señales que se han ido generando son importantes. Mira, más allá del resultado, porque probablemente ya habrá que esperar hasta que finalmente los ciudadanos y ciudadanas se pronuncien en las urnas, sino que lo que viene después del 5 de septiembre, lo que yo creo que es más que claro a estas alturas del partido, es que se va a requerir en cualquiera de los escenarios un acuerdo amplio y transversal de todas las fuerzas políticas para empujar un proceso que tiene que terminar necesariamente con una nueva constitución. Yo creo que en eso hay consenso mayoritario en los distintos sectores. La paradoja es que se va a necesitar, dices tú, pase lo que pase, grandes consensos, acuerdos que estaban tan desprestigiados hasta hace muy poco. Se les llamaba la cocina, peyorativamente. Los acuerdos eran materia para algunos de vergüenza y de mala praxis política casi, pero por un lado. Y por el otro, esto, y le aprovecho de preguntar a Rodrigo para ir metiendo la conversa, esto, si son grandes acuerdos, ¿va a dejar a los extremos afuera o no? ¿Qué prevén ustedes, Rodrigo? Yo espero que sea un acuerdo, Matías, como el que tuvimos nosotros el 15 de noviembre, el que dio origen a este proceso, que si bien hubo sectores que se quedaron fuera, la gran mayoría de los sectores democráticos de nuestro país con representación parlamentaria dieron un paso, dejaron de lado algunas diferencias y consolidaron un camino de cambio constitucional. Yo espero que lo que tengamos el día 4 o 5 de septiembre, como bien dice Gloria, lo que tenemos es una certeza de que este proceso no va a terminar esa noche, va a continuar el día siguiente, ya sea por un acuerdo para una reforma en el Congreso, o sea un acuerdo también liderado ojalá por el presidente, por los partidos, en que se va a dar inicio a un nuevo procedimiento para avanzar en una nueva constitución. Lo que tenemos claro es que el borrador tal como lo tenemos hoy en día va a requerir cambios, algunos más de fondo, otros más de forma, para que sea de verdad una constitución de todos los chilenos. Gloria, cuando hacen mención a estos grandes acuerdos, ¿hacen mención a la posibilidad de que florezcan espacios u ofertas políticas en el centro o desde el centro que irradie, o sea, concéntricamente un acuerdo o no necesariamente? Porque si se requieren muy amplios, va a haber que ponerle mucha voluntad de lado y lado. Y esto, a lo mejor, no sé si ustedes que son expertos, alguien dice que hay demanda por centro, pero no hay oferta política por centro. ¿Podría ser una oportunidad? Puede ser una oportunidad, pero yo creo que es importante preguntarse qué es lo que significa el centro a estas alturas del partido. Si uno mira en la parte más allá del espectro político de los partidos, yo creo que la demanda mayoritaria, para no hablar necesariamente del centro, está hoy en día concentrada en la necesidad de generar un nuevo pacto social. Ese nuevo pacto social tiene algunas cosas que yo creo que ya son transversales. La idea de un Estado democrático y social de derecho ya creo que a estas alturas nadie las discute. Y nadie discute tampoco algo que era hasta hace poco tiempo atrás más difícil de plantear como debate en el Parlamento, por ejemplo, que tiene que ver con varias reformas sociales.
¿Cómo se hace? ¿Cómo se avanza en esa agenda? Yo creo que va a requerir esos acuerdos transversales justamente en el Congreso, ya sea porque en la práctica se gane el apruebo y por lo tanto haya que implementar aquella constitución que tiene varias normas en el fondo que requieren y ya los partidos que están por el apruebo han dicho que requieren modificación. Y en el ámbito del rechazo, para iniciar un nuevo proceso que justamente obedezca a esto que muy bien Rodrigo planteaba al principio. Este proceso nace finalmente como respuesta institucional a una crisis política y social de gran envergadura en Chile. Por lo tanto, creo que no hay duda respecto a la necesidad de tener que avanzar de manera sustantiva en aquello. Y eso va a requerir, por supuesto, aquello que podemos entender como fuerzas de centro, pero yo creo que eso todavía probablemente está en juego a propósito de la agenda misma, de ampliar hacia todos los sectores que quieran concurrir necesariamente a ese espacio. Sí, yo no digo de centro necesariamente de partidos de centro, me refiero a que hay una fuerza más centrípetas alguna vez en la política, que en el último tiempo lo hemos visto más centrífuga, ¿no es cierto?, a virar a las orillas del espectro. ¿Ven ustedes un poblamiento del centro, insisto, no de un partido propiamente de centro, sino que ideas de moderación y que todos vayan cediendo, Rodrigo? Yo fíjate, Matías, ahí tengo una leve diferencia. Fíjate, yo creo que más que el sector centro-izquierda, si bien suena como eslogan, pero creo que aquí lo que tiene que primar en esta nueva etapa va a ser el sentido común. Uno de los errores, desde mi punto de vista, que tuvo esta convención y que pecó de esta convención fue no hacerle caso a las demandas comunes, a la ciudadanía, a los llamados de atención. Entonces, bueno, gran parte, por no decir la totalidad de las propuestas ciudadanas que tuvo esta convención fueron rechazadas en la propia convención. Y yo creo que este nuevo proceso tiene que hacerse cargo de ello, no solamente de lo que dicen las personas adentro, sino que del sentir ciudadano. ¿Cuántas veces se insistió en el tema de los fondos de pensiones? Fue la propuesta con más votación ciudadana y finalmente se rechazó. Lo mismo en el tema de educación, en el tema del Congreso, hubo más en el tema del Banco Central, que finalmente la convención sí hizo una especie de acogida. Pero yo creo que la nueva etapa debe estar plagada de sentido común más que de diferencias partidarias o de sectores. Y eso creo que fue una de las fallas tectónicas que tuvo el proceso convencional en esta etapa. El rol del gobierno y del presidente puntualmente, Gloria, ¿cómo lo ves? Yo creo que ha sido importante, yo creo que a nadie le cabe duda que el presidente Boric, antiguamente parlamentario, cuando se llegó al acuerdo del 15 de noviembre, fue uno de los artífices y quien empujó incluso en contra de algunos miembros de su sector el proceso constituyente, y por lo tanto obviamente ha tenido una posición y tiene una lógica y una mirada en esto. Yo creo que también ha sido muy claro respecto a la presidencia del gobierno, es decir, está muy bien que se manifiesten las posiciones, lo que no está bien, y eso lo establece la ley de probidad, es en el fondo ocupar recursos públicos para ello, digamos, para manifestar o inclinarse a una posición. Yo creo que ahí ya ha habido suficiente claridad en los últimos días a propósito de lo que ha hecho la Contraloría en el último tiempo. Pero sí creo que ha tenido un rol preponderante, ¿Y hacia entre otras adelante, cosas. Gloria? ¿Cómo? ¿Perdón? Hacia adelante, lo del presidente, ¿qué Yo rol creo puede que tomar? sin duda, o sea, así como ha sido relevante lo que ha hecho el gobierno hasta acá, porque además la propia ley le entregó la facultad de tener que informar, hacia adelante yo creo que va a ser vital. Vital lo que haga el presidente de la República, que ya se ha manifestado, en el fondo va a tener una posición al respecto, como lo que haga el Parlamento, porque tal como él señaló el día de ayer, esto no se trata solo de la voluntad del Ejecutivo, se trata de consensuar fuerzas políticas de manera tal de tener que empujar un proceso, que en cualquier caso me parece que esto sí es una contestación relevante. Yo creo que en esto hay cierta transversalidad también, de acuerdo, va a requerir necesariamente buscar espacios para legitimar aquello en la ciudadanía, y por lo tanto va a haber que vamos a tener que discutir los próximos días, las próximas semanas seguramente, cómo en el fondo esto sería posible, si a través de una nueva convención, con qué reglas del juego. Me parece que la paridad ya ganó un espacio suficiente y me parece que eso ya casi no está en discusión, excepto con algunas personas que no plantean aquello, y luego con la participación de pueblos originarios, que también habría que mirar cómo se hace, pero creo que es necesario, una vez resuelto el plebiscito, que se establezca con claridad cuál es el punto de partida, pero además cuál es el proceso que viene hacia adelante para generar certidumbre. ¿Tú cómo lo ves, Rodrigo, el liderazgo del presidente? ¿Qué rol le cabería en un nuevo periodo en la eventualidad de que gane el rechazo, que es lo que tú planteas? Sin perjuicio de que él mismo anoche señalaba que esta discusión tenía que trasladarse al Congreso, yo discrepo de la mirada del presidente Boric en ese análisis. Yo creo que el liderazgo de él esa noche, independiente del resultado, al día siguiente va a ser fundamental. Él va a ser el llamado a liderar este proceso, a convocar los grandes acuerdos, como dice Gloria. Entonces va a tener que tener un rol muy relevante como eje articulador, como líder de este proceso, y sin duda su actitud de estos últimos días, en que ha tenido
un cambio con respecto a la mirada del plebiscito, que ha abierto la posibilidad cierta de que gane el rechazo, a diferencia de lo que planteaba en un comienzo, va a ser muy relevante. Yo creo que el rol del presidente Boric va a tener que ser de humildad, de grandeza y de líder para poder encauzar las demandas y este nuevo proceso convencional. ¿Y cómo ven ustedes las voluntades de los partidos que están más a las orillas, en la izquierda o en la derecha? Por ejemplo, voy a poner dos ejemplos. Vemos que el 8 de julio los tres partidos de la Alianza, los tres partidos principales del Chile Vamos, suscribieron un acuerdo por nueva constitución, explícito. Partido Republicano, ni una palabra, no ha dicho nada. Uno podría suponer muchas cosas, pero no han dicho nada. En el Partido Comunista, si bien firmaron, todos sabemos que al minuto después el presidente del Partido Comunista dice que no puede dar garantía. Que si bien es cierto, el solo decirlo es un hecho político, porque para muchos generó una duda, en fin. ¿Cómo ven ustedes que está la voluntad en los grupos más extremos, más extramuros de la política? Aunque están dentro, porque están en el Congreso, ¿no es cierto? ¿Cómo lo ven ustedes en la voluntad de empujar hacia grandes acuerdos? Bueno, yo creo, parto yo, Rodrigo, ¿no? Sí, por favor, Gloria. Bueno, sí, yo tengo la impresión de que, a diferencia de lo que pasó con el acuerdo del 15 de noviembre, el Partido Comunista en este caso se ha ido subiendo a el proceso después, más tardíamente, pero se subió después, y como bien señalabas, Matías, suscribió el acuerdo de reforma necesario para poder implementar o para poder clarificar más bien ciertas cosas que generaban dudas en el texto que se propone. Yo creo que aquí lo que está al debe todavía es saber qué es lo que va a hacer el Partido Republicano al respecto, que todavía no se ha manifestado. Tienen recién una representación parlamentaria significativa en esta vuelta, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, y es bien importante que se suscriban, yo creo, a un proceso para no quedarse fuera finalmente de algo que yo creo que ya tiene la suficiente transversalidad, no solamente en el mundo político, sino que también en la sociedad, la necesidad de responder institucionalmente una demanda que es evidente y es clara. ¿Rodrigo? Yo tengo la impresión, Matías, que finalmente tanto sectores de izquierda como derecha van a tener que sumarse necesariamente a un nuevo proceso. Yo tengo la impresión de que el Partido Republicano tiene una mirada crítica, no del nuevo proceso convencional, sino del actual. Fue tan crítico o tan mal trabajado el proceso actual de la Convención, o tan mal evaluado por parte del Partido Republicano, que un nuevo proceso de alguna forma salta ciertas alarmas. Pero en la medida que el presidente Boric logre ir a un acuerdo, que se sume gran parte del Congreso, que se dé garantía de un proceso distinto al de actual. Ya tuvimos la experiencia de que esta convención no logró el trabajo perfecto, por cierto, un trabajo bastante poco riguroso, que no logró concitar la unidad de todos los chilenos, y logrando, yo creo, un acuerdo que se haga cargo de lo que no se hizo bien y proyecte un proceso distinto, más corto, con menos plazo, que entregue más certidumbre. Sí. Yo tengo la impresión que gran parte de aquellos que son críticos se van a poder sumar a este proceso. Y yo espero que tanto el Partido Republicano como el Partido Comunista formen parte de este acuerdo, porque es muy relevante que todas las fuerzas políticas estén encima de él. Ahora, el Partido Comunista, con sus bemoles que ya los planteamos, está en el acuerdo de su sector. El Partido Republicano no está en el acuerdo de su sector. Su candidato presidencial dice otra cosa. Sí, pero el Partido Republicano no lo ha hecho. ¿Qué podemos pensar? ¿Deberemos pensar que el Partido Republicano representa un sector de una derecha, que a lo mejor es el 0,1% o el 20 o el 40%, no tengo idea, pero un sector de la derecha que si gana el rechazo no es tan comprometida en impulsar un proyecto constitucional nuevo, que quieren quedarse con la Constitución vigente? ¿Eso es que pensar a tu juicio? Yo creo que son pocas las personas, Matías, que piensan eso después de todo este proceso. Incluso aquellas que votaron rechazo en el plebiscito de entrada se han ido convenciendo de la necesidad de un nuevo pacto social. Lo que sí, hacerlo bien, yo insisto, haciéndose cargo de los errores que tuvo esta convención para proyectar un nuevo pacto social para el futuro. Y yo tengo a pensar que con sensatez y con un buen liderazgo, finalmente se va a terminar sumando. Gloria, si se parte un nuevo proceso, ¿qué habría que hacer distinto? ¿Qué se hizo mal para no repetir la fórmula? Yo creo, yo estoy muy convencida, la verdad es que el proceso es un reflejo también de la discusión que se dio al interior de la Convención Constitucional, con todos los bemoles y las dificultades que tuvo. Por eso siempre he pensado que un texto de estas características no está escrito en piedra, y por lo tanto era muy importante esta señal de los partidos que están por el apruebo de generar claridad y la necesidad de reforma en algunos ámbitos que eran bastante más discutidos. Entonces,
Sí, creo que era difícil esperar una cosa muy distinta en un órgano tan inédito como el que en el fondo se generó en esta ocasión, ¿no? Ahora, creo que sí, si pudiéramos, o sí, en la eventualidad que ganara el rechazo, que yo creo que todavía hay que esperar lo que pasa en los próximos 13 días, pero en la eventualidad que ganara el rechazo, creo que hay que elegir reglas electorales que permitan efectivamente generar grandes consensos, que permitan la deliberación al interior de ese órgano, pero además creo que no partiendo de cero. Yo creo que este texto constitucional tiene muchas cosas buenas. Lo digo en un ámbito que me toca trabajar más de cerca. Buen gobierno, los temas de transparencia, probidad, a propósito justamente de lo que nos trajo hasta acá, los escándalos de corrupción en muchos casos que generaron desconfianza en la ciudadanía. Creo que están bien resueltos en el texto constitucional. Hay otros temas más de vanguardia que tienen que ver con temas medioambientales y otros que también creo que son bien importantes, los derechos sociales, que eran una aspiración. Entonces, me imagino que un nuevo proceso no debiera partir de cero, debiera tomar todas esas cosas de ese texto constitucional, más eventualmente la propuesta del gobierno de la presidenta Bachelet, que quedó ahí durmiendo en el Congreso en su minuto, y sobre esa base lograr construir un gran consenso, insisto, en la eventualidad que ganara el rechazo, porque creo que lo responsable es ponernos en los distintos escenarios justamente para poder generar una conversación adecuada cuando tengamos el resultado. Rodrigo, por último, Gloria dice que no a partir de cero están los insumos de las propuestas de la presidenta Bachelet, está como insumo o puede estar como insumo el proyecto que está hoy día proponiéndose. ¿Hay insumos que puede aportar la Constitución vigente, la originalmente del 80, modificada del 2005? Matías, Chile tiene una historia constitucional de casi 200 años. Hay insumos desde hace 200 años que son importantes para la Constitución. El Senado, una institución que ha estado vigente durante toda nuestra historia y que es importante, ojalá que se restaure. El rol del presidente de la República. O sea, partir de cero, a mí no me gusta el concepto de hoja en blanco, porque creo que es un concepto falaz, porque uno tiene que hacerse cargo de la historia que ha venido hacia atrás. Y por cierto, como dice Gloria, hay experiencias buenas que dejó esta convención, como también hay cosas malas, y hacerse cargo de ambas. Y en ese sentido no podemos partir de una hoja de cero. Hay menos, por ejemplo, puede ser un proceso mucho más corto, pues ya vamos a tener el proceso de instalación, no vamos a tener la dificultad que condicionó eso. Los reglamentos hay mucho avanzado, por lo tanto este nuevo proceso no parte de cero y tiene un aprendizaje o un camino, yo creo que incluso más corto que el que tuvo la actual convención para poder llegar a un resultado óptimo para la ciudadanía. Gloria de la Fuente, Rodrigo Orellano, los dos, les quiero dar las gracias por estar esta noche con nosotros. Que esté muy bien. Muchas gracias, muy bien. Buenas noches. Chao, chao. Que esté muy bien.